Bueno, bendito sea el Señor. Amén. Hoy estamos aquí a 4. 4. 4 o 5. ¿Qué estamos? Bien. De enero Hoy del estamos a 5. 2014. Oh, 5 del 2014. ya no falta nada para fin de año. Nuevo año. No falta nada. Oye, Para fin de año. empezamos el año pasado y ya como venimos Estamos a ver cerca que del se fin de había año. acabado. A 5 días del fin de año pasado. Sí, señor. Qué bendición. Bueno, vamos a empezar este año. Vamos a hacer un estudio sobre la fe. Hay dos cosas que necesitamos en la vida que Dios nos pide. Una es santidad. ¿Cuál es el objetivo de que el creyente busque la santidad? ¿Con qué objetivo el creyente busca la santidad? ¿Quién sabe eso? ¿Para qué usted busca la santidad? Ser agradable ante los ojos de Dios, ¿no? Para ser semejante a Cristo y poder Para la vida eterna. estar. Ok. La Biblia dice, sin Sin santidad nadie verá al Señor. nadie me puede ver. Entonces la santidad es necesaria para poder ver al Señor en el día de nuestro encuentro con Él. Amén. Pero todo hombre lo va a ver. El problema es que nosotros queremos verlo Antes. agradable. Agradable. No queremos que Él nos mire con la mala cara y nos Queremos diga, que nos apartados de mí. Entonces, para poderlo ver a Él alegre frente a nosotros, tenemos que ir en santidad. Sin santidad, nadie verá al Señor. Pero esa palabra, nadie verá al Señor, saben que hay un juicio para la gente. Y el que ve al Señor con cara triste, sabe que no lleva santidad. Entonces, la santidad es necesaria para encontrarnos con el Señor en amor. Ahora, la fe. ¿Para qué necesitamos la fe? ¿Cuál es el objetivo que buscamos al crecer en nuestra fe? Vamos a ver, respuesta. Sin fe es imposible agradar a Dios. Agradarle. Oigan bien, si a Dios se le agrada con fe, ¿qué significa cuando usted dice agradar? ¿Qué usted entiende por eso? ¿Qué entendemos cuando decimos estamos agradando a alguien? Que estamos bien, siguiendo todo. Estamos haciendo todas las cosas bien. correctamente. Estamos bien. Cosas. Ok. Como Y le el- gusta a la persona. como le gusta a la persona. Y el que se agrada de ti, ¿crees tú que te recompensará si tú necesitas pedirle algo? Si está agradado de ti. Claro. Claro. Entonces, la fe, nuestro objetivo en la fe es agradarle a Dios, y ese agradar a Dios nos trae una bendición. Nos trae la bendición de que vamos a recibir de Dios lo que le pedimos. Amén. Ok, la fe es el medio por medio del cual yo le agrado al Señor, y con ese agrado que yo le doy al Señor, recibo de Él las peticiones que yo le haya hecho. ¿Entienden esto? Claro. Yo quiero saber quién entró por la puerta de mi casa. Todo. ¿No sintieron nada? Sí. La alarma se abrió. Y las muchachitas están Hay dos ahí. cosas, o el aire me lo abrió, o una persona entró. ¿Y fue el aire? El aire no está afuera. Porque la puerta no estaba cerrada. Oh. Se No quedó la cerraron entreabierta. bien. Lo que pasa es que cuando no se cierra bien, no, eso no es problema. Eso es para que no entre el malo. Porque cuando el malo entre yo lo oigo y... el malo. Es Si malo. me abre la puerta el malo ya me doy cuenta porque la alarma me avisa. Es un juego, mi amor. Ok. Tú sabes que la alarma es para encontrar el malo. The bad people is sin. Ok, ¿estamos entendiendo la parte? Amén. Primero, santidad con el objetivo de ver al Señor y ver que el Señor se agrada en nosotros y nos da vida eterna. Fe con el objetivo de agradarle al Señor para obtener de Él las peticiones que le hagamos. Entonces, hoy vamos a hablar de la fe. Ahora, para beneficiarme de la fe, yo necesito conocer tres cosas. Vamos a hablar de tres cosas que necesitamos conocer. La primera cosa que yo necesito conocer es el origen de la fe. El origen de la fe necesito conocerla. Porque si yo necesito algo, necesito saber dónde se origina, cómo conseguirla. ¿No es verdad?
Usted necesita una madera, usted tiene que saber dónde la consigue. ¿Quién va al fondo del mar a buscar una madera para hacer su casa? Nadie. Usted va a un monte, va hoy en día a una tienda. Pero usted tiene que saber el origen de las cosas para usted irla a buscar. ¿Estamos claros? Segundo, la consistencia de la fe. ¿Cómo esa fe puede ser mantenida? ¿Estamos entendiendo? Su consistencia. ¿Cómo yo mantengo algo? Vamos a suponer, quiero traer una madera de Hondito aquí. ¿Cómo yo logro eso? Yendo con una camioneta. Voy con una camioneta que la echa al hombro. No, pero primero tiene que comprarla. Primero tienes que comprarla. Ya no sabes dónde está. La compras y entonces la tomas y la traes. Sí, que necesitamos primero conocer el origen, dónde está. Segundo, ¿Cuánto cuesta? la consistencia. Amén. Podríamos poner esa parte, cuánto cuesta. Y tercero, la manifestación o la obra de la fe. Saber cuándo es que la obra de la fe fue hecha o cuándo lo hizo otra cosa. Porque hay veces que hay personas que le dan la gloria a algo que no la tomó. Claro. Es lógico. Hay gente que le dan la gloria a quien no le pertenece. Pero hay gente que sí reciben, en verdad, dan la gloria a quien le pertenece. Eso es muy común que nos pase a nosotros cuando hablamos de fe. En parte de fe y en muchas otras cosas. Por ejemplo, podemos ver que hay personas que hay alguien que hace algo beneficioso y le dan la gloria a otra persona pensando que la otra persona se lo dio. Voy a poner un caso. Papá le da un dinero a mamá o a un hermano para que vaya y le compre un regalo. Y entonces traen el regalo y cuando la persona le da el regalo, ¡ay, gracias por el regalo! Pues en sí el regalo se lo hizo el padre, que fue quien le dio el dinero. Pero de él no se habló nada. Entonces la gloria la está recibiendo alguien que en verdad no le pertenece. ¿Pueden ver ese caso? Al hermano Guillermo le pasa mucho eso. Mucho. Porque el hermano Guillermo nunca da el dinero, a él se lo dan para que... Bueno, gloria a Dios. Entonces vamos a buscar el origen de la fe. ¿Dónde se origina la fe? ¿Y cómo esta fe se origina? Tenemos que entender eso para entender lo que es fe. ¿Dónde se origina la fe? La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Ok, amén. Eso es una verdad. El origen de la fe es un acto de Dios. Vamos a entender esto. El origen de la fe es un acto de Dios, no es un acto del hombre. Es decir, parte de Dios la fe. Porque Dios tiene que hacer algo para que la fe exista. Si Dios no hace nada, no existe fe. Vamos a ver si entendemos esto, porque esto es súper importante. Podemos entender que si Dios no hace algo, no existe la fe. Hay dos cosas que Dios hace para que la fe exista. Una es dar una promesa, dar una palabra de parte de Él, con el objetivo de que Él se compromete con esa palabra, con esa promesa. ¿Entienden ese primer lugar? Eso es un acto de Dios que si Él no lo hace, no puede existir fe en nosotros. Segundo, algo que Dios hace donde tú crees en lo que Él ha hecho, aunque tú no lo hayas visto. Pero Él dice, yo hice tal cosa. Y si tú crees que Él hizo tal cosa, entonces eso que Él hizo a ti te da una fe. Convencerse sin mirar. Pero tenemos entendimiento que la fe es un acto de Dios. Tenemos que entender esto. La fe, ustedes no han visto la gente que dice, ay, yo tengo fe que este año me va a ir bien. ¿En quién tienes la fe? ¿En el año? ¿O en ti? Ah, lo tienes en ti. Fíjense, yo tengo fe que este año me va a ir bien. ¿Por qué razón? Ah, porque voy a trabajar más. Perfecto. Tú estás poniendo tu fe en ti. La fe tiene que venir de una base, tiene que venir de algún lugar. Por eso es que la fe es, ¿qué es la fe?
Certeza. De lo que se espera y la La convicción convicción de lo que no se ve. Certeza de lo que se espera. ¿Saben cómo dice una traducción? Sustancia de lo que se espera. Quiere decir, tiene una cosa que existe. La fe, certeza de lo que se espera, es algo que se espera, tiene sustancia. ¿Cómo vas a esperar algo que no existe? Existe. Convicción de algo que tú no ves, pero existe. Entonces la fe, tenemos que entender que la fe tiene un origen. Ese origen es el Señor, la verdadera fe. Porque hay diferentes fe. Ya le puse una. Donde usted cree en usted mismo. Hay otras personas que creen en dioses falsos. Y tienen fe en esos dioses falsos, lo que ellos le dicen, lo que ellos expresan, saben que son demonios, pero creen en eso. Sabemos que es falso y que eso no es bueno, que es malo, pero es una fe. ¿Entienden? Entonces, la fe tiene una base. Para nosotros, la fe de nosotros tiene una base, que es Dios. Lo que Él hace o lo que Él dice. Pensamos en eso. Estamos claros, hermano. ¿Estamos entendiendo esto? Muy importante. Entonces la fe tiene un origen. Y ese origen está en el Señor. Ahora, nosotros tenemos una fe que viene. Dios ha dado las dos fe estas se ven. En el Antiguo Testamento, Dios dio promesas. En el Nuevo Testamento, Dios dio acto histórico. En el primer testamento, en la primera relación de Dios con el hombre, Dios le dijo al hombre, mujer, de tu simiente voy a traer un salvador. ¿No verdad? En Génesis se lo dijo a la mujer. Okay. A Abraham se lo dijo, de tu simiente voy a traer un salvador que va a bendecir el mundo entero. ¿No verdad? Y así sucesivamente. Pero ahora nosotros cuando leemos el Nuevo Testamento, ya no leemos así. Ahora leemos, ya nació el Salvador, ya pagó por tus pecados, ya hizo la propiciación, ya recibiste la expiación de tus pecados. Es decir, nosotros estamos viendo ya no una promesa que Él cumplió, sino un cumplimiento de su promesa. Entonces nosotros miramos hacia algo que ya Dios hizo y allí está nuestra fe. ¿Cierto? Amén. Ahí vemos el cumplimiento de que para la fe se necesita una promesa o se necesita un acto histórico. Ya nosotros no dependemos de una promesa, ya dependemos de un hecho histórico. Tu fe y mi fe está basada en un hecho histórico, que Jesús murió, se levantó de entre los muertos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Cierto? Okay. Esa es la primera parte de la fe. Ahora, la manifestación, la consistencia de la fe. La consistencia de la fe. ¿Cómo esa fe se mantiene? ¿Cómo esa fe nosotros la guardamos? ¿Cómo esa fe nosotros la transportamos con nosotros? Le ponía el caso que usted va y compra una madera y la tiene que traer hacia su casa. Ese proceso ahora le pertenece a usted. Ya Dios puso, vamos a hablar al Señor Jesús. La madera en Home Depot. Ahora traer la madera hasta mi casa. Ahora traer lo que el Señor hizo en el Calvario y en la resurrección hasta hoy en día y llevarlo hasta el final de mi vida. ¿Cómo llevo esa fe? ¿Qué necesito? ¿Cuáles son las pautas mías para que yo agrade a Dios? Ya pusimos que una de las primeras cosas es la santidad. Sin santidad no lo podemos ver. Es decir, sin santidad no me puedo presentar delante de Él a pedirle nada. Si no tengo santidad, hermano, no puedo ir delante del Señor. Se me es prohibido. Esa es la primera parte. Ahora, tengo santidad. Ya se ha hecho la expiación por mi pecado. Se ha hecho la propiciación. Es decir, ¿saben lo que es la palabra propiciar? Palabra propiciación. Propiciar, como empezar, dar inicio a algo. Exactamente, la palabra propiciatorio era la tapa que cubría el arca, donde se echaba la sangre.
Y propiciatorio tiene que ver con expiación. Son dos palabras muy parecidas. Pero propiciación es llevar a ese lugar un culpable. A ese lugar, a la parte de la justicia. Llevar allí una persona culpable y que se haga justicia. Sabemos que a Jesús lo llevaron como un culpable. Su muerte fue como de un culpable, porque en él pusieron todos nuestros pecados. Lo que pasa es que cuando se vino a hacer el juicio, en vez de hacerlo antes, lo hicieron después. Porque pasó que después que lo mataron, encuentran que no es culpable. Pero lo llevaron como un culpable. En el Antiguo Testamento se llevaba como un culpable al macho cabrío, a la oveja, al toro. Un culpable por el pecado del pueblo. En este caso, el culpable era nuestro Señor Jesucristo. Y allí él llevó la propiciación. Él fue a pagar. Pero no por él, sino por nosotros. Entonces, eso es lo que es propiciar. Llevar un pago. Llevar un pago por un error. ¿Entiendes? Que es el pago por el pecado. La expiación, que es más o menos lo mismo, se hace en el mismo lugar, es pagar exactamente la culpa. Pagar exactamente la culpa que se tenga. Y ahí es donde se expía. Porque al pagar se salda la deuda, y eso es lo que significa expiar, saldar la deuda. Entonces, ya eso se hizo por nosotros. Ahora, vamos a leerlo. Romanos 3:21. Romanos 3:21. Dice allí, Romanos 3:21. Dice el Señor ahí. El propiciatorio es algo que tiene la virtud de ser propicio o favorable, especialmente ante la divinidad. Este 21, no, es 3:25. 25, perdón. 25. Ajá. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe con su sangre? Léelo más pausado y más fuerte, hermano. ¿A quién Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados? Así está. Es decir, Jesús es mi propiciación. Él fue el que fue a pagar mi culpa. Llevó mi maldad. Es nuestro Señor Jesús quien delante del Creador, delante del Juez del universo, llevó mi maldición. ¿Entendemos eso? Él es mi propiciación. Jesús es mi propiciación. Ahora, la expiación, que viene siendo muy parecido en Hebreos capítulo 2:17. Hebreos 2:17, después de Timoteo y Tito, viene Hebreos 2:17. Para pagar algo, usted tiene que tener la semejanza o el valor de eso mismo. Usted no puede pagar si usted no tiene la semejanza. El valor tiene que ser semejante o superior, pero usted no puede pagar jamás con algo inferior, porque no alcanza el valor de lo que usted va a pagar. ¿Entendemos? Si usted va a pagar una libra, un pan, vale una libra, aquí vale 1.25. Si vas con 1.19, no te pertenece el pan. Si te lo quieres, 2.17. Si te lo quieren regalar, te lo regalan el centavo, pero no has pagado por el pan. Te faltó un centavo, ¿cierto, hermano? ¿Cómo dice Hebreos 2.17? Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos. Mire lo que dice ahí. ¿Debía de ser qué? En todo semejante a sus hermanos. En todo. Él tenía que ser semejante, igual a sus hermanos. Sigue, hermano. Para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Si no era semejante, no podía expiar mi pecado, no puede pagar por mi pecado. Entonces él tuvo que hacerse semejante a nosotros. Entonces ahí estamos viendo, ok, que de allí parte el origen de la fe. Ahí vemos perfectamente la obra de Dios.
la propiciación y la expiación por nosotros. Ahí está la base de mi fe. Ok, en la segunda parte, la consistencia de esta fe. ¿Cómo nosotros vamos a traer esta consistencia? ¿Cómo vamos a vivir agradando a Dios para que esta consistencia se mantenga en mi vida? Tenemos 3 partes en las cuales ya no es obra de Dios. Ahora es obra mía y tuya. Son 3 cosas que Dios exige de mí para que yo le agrade a Él y ser beneficiario de esta expiación y de esta propiciación que Él hizo en el Calvario. Para salvación, la conocemos. Y es lo mismo para salvación que para obtener cualquier otra cosa de parte del Señor en mi vida. Ahora quiero decirle algo. Fíjense, antes de explicarle esto, quiero que nos pongamos un poco humanos. ¿Qué hace una persona como estas 3 bebés que están estudiando? Y empezamos en esa época. Vamos a empezar un poquito más antes que ella, cuando ellas eran mucho más niñas. Y el padre le decía, mi amor, camina, porque la niña todavía no había dado los primeros pasos. Y la niña quería dar el primer paso, pero no lo daba. ¿Qué hacía el padre? Se frustraba. Seguí insistiendo. Seguía insistiendo. Y el niño, Darle seguridad. que se sentía medio, qué sé yo, qué sé cuándo, que no se quería soltarse del lugar donde estaba agarradito, él hacía así. Y ahí, hasta que un día se tiró. Todos los niños hacen eso. ¿Qué pasa hoy que son grandes y en sus estudios, voy a poner en el caso de sus estudios, que es algo bien significativo, le va mal en un proceso de sus estudios, en una asignatura? Desaniman. Lloran. Se desaniman, Lloran. lloran. Pero después que se desaniman y lloran, ¿qué hacen? Lo intentan de nuevo, con más ganas. Aquí hay 2 partes. Hay uno que los intentan de nuevo y dice, no, yo no me voy a quedar, fallé, pero me voy a fortalecer y voy a echar para adelante para vencer esto que me ha vencido. Hay otros que no lo hacen. ¿Y saben lo que hacen? Se van de la escuela. ¿En qué se convierten? Carne de trabajo forzado. El que se esforzó, que dijo, no pudo, no lo logré, siguió adelante, tomó otra vez una nueva fuerza y pudo lograr vencer. Es una persona vencedora. El hombre tiene esas 2 formas de ser. Así somos. Unos somos más fuertes que otros. Cuando las cosas no te salen bien, no te rindes. Hay otros que se rinden cuando las cosas les salen bien y se quedan en el mismo lugar. Si hacemos siempre lo mismo, obtendremos siempre lo mismo. Pero si al hacer lo mismo vemos que no estamos obteniendo lo que queremos, lo que pasa es que tenemos que cambiar lo que estamos haciendo. Vamos a pensar esto. Si usted está barriendo su casa y yo tengo esto aquí y hay una basurita aquí y yo le doy con la escoba y no sale la basura, ¿qué usted hace? Con un palo, un fierro, sacarlo. Paño. Lo primero que hago, hermana, es que como tengo una línea así, yo voy a cambiar a ver si así la saco. Para no agacharme. Le doy así y no sale, entonces yo le voy a dar así. Y si no sale así, entonces me voy a agachar a ver cómo la saco. ¿Cierto o falso? Yo soy más O rápido. con el palo le das. Con un palo y tal. Ajá, pero tú buscas una forma, porque tú Buscamos ves, alternativas. tú ves que no te está dando la escoba, que es para sacar eso, no te da lo que tú quieres. ¿Entienden? Entonces tú te das dando cuenta que aquí hay un error, hay un problema, tengo que cambiar algo para obtener lo que estoy buscando. ¿Falso o verdadero? Eso se llama aprender. Eso se llama empezar de nuevo. Eso se llama reaccionar. ¿Verdad o falso? Entonces tenemos que entender que así como le pasa a la juventud, también nos pasa a nosotros. Claro. Y Jesús, la palabra del Señor, el Espíritu Santo dice
que nosotros tenemos que crecer en la fe. Y la manera de yo darme cuenta que no estoy creciendo en la fe es cuando me estanco. Cuando yo me estanco en algo que yo espero de parte de Dios y no lo estoy obteniendo, el culpable no es Dios. Ya Él hizo la primera parte, ya Él hizo lo que tenía que hacer. Ahora yo soy el que tengo que hacer la segunda parte. Muchas veces nos pasa como a los jóvenes, tiramos la toalla y nos vamos de la escuela. Hay otros jóvenes que no tiran la toalla, empiezan de nuevo, aunque tengan que empezar en cero. Yo vuelvo a empezar. ¿Falso o verdadero? Así es, esa es la forma de vida. Ahora, estamos hablando que en la consistencia de la fe que me pertenece a mí, hay tres cosas que yo tengo que hacer. La primera cosa que yo tengo que hacer está en... Esta manifestación de la fe está en mis pensamientos. Esa es de traición. Mis pensamientos. Es la primera parte donde yo tengo que ir a investigar si están correctos o incorrectos. Dice Dios, así como el hombre piensa, así tal es él. Ahora yo quiero hacer una cosa. El año pasado hablamos de 2 de Corintios 3:18, que dice que somos transformados por medio del Espíritu a través de mirarnos en un espejo, de gloria en gloria a la imagen del Hijo de Dios. Esa transformación que estamos recibiendo, esa regeneración que estamos recibiendo, ese cambio de vida que yo estoy recibiendo, es primeramente con el nuevo nacimiento y el perdón de los pecados, que es lo primero que Dios nos da. Y segundo, con la renovación de mi mente. ¿A la imagen y semejanza de quién? Del Hijo de Dios. Entonces yo tengo que analizar mis pensamientos, a ver si son idénticos a los del Hijo de Dios, o parecidos. Porque si no paso esa prueba, no puedo seguir adelante. Yo no puedo ir a la escuela, como dijo Jesús. Nadie va a ser mayor que su maestro. Entonces yo tengo que ir a buscar que mis pensamientos sean semejantes a los de Jesús. Confío y creo en Jesús como mi expiación, como mi propiciación. Ahora, quiero ser como Él, entonces voy a buscar de que mis pensamientos sean como los de Él. Encuentro en Jesús el hombre de fe más maravilloso. Quiero tener la fe de Él, quiero ser como Él. Entonces lo primero que tengo que hacer es pensar como Él. Si no pienso como Él, no podré llegar a ser semejante a Él. Dice la Biblia que así como Jesús anduvo en el mundo, así debemos andar nosotros también. Ahora, ¿de dónde sacamos esto? Dijo el Señor en el capítulo Mateo 21:21. Dice el Señor en Mateo 21:21. A ver si no estoy... Conocemos la historia de la higuera. Esta es la historia de la higuera donde el Señor maldijo una higuera que no tenía fruto. Y los discípulos cuando vieron la higuera que se había secado, se admiraron y dijeron, Señor, ¿cómo se secó esta higuera? ¿Cómo pasó esto? Jesús le dijo, si tuvierais fe, nada te va a ser imposible. De cierto os digo que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Quiero analizar la palabra aquí, que tiene que ver con mis pensamientos, que Jesús puso claro. ¿Qué es lo que dijo Jesús? A ustedes no les es difícil decirle a la higuera, arráncate y échate allá. Eso no es difícil para ti. Es fácil decirle a cualquier cosa, haz esto, aquello, al otro. Eso no es difícil. ¿Dónde es que Jesús puso el énfasis aquí, hermano? En la fe. Ok, síganme buscando otra palabra ahí que hay muy importante. No dudes. Esa es la palabra clave. Porque fíjate que te puso el negativo. Si tienes fe, Lo no único dudas. negativo, No, si tienes fe no dudas. si tienes fe y no no dudas, Y no dudas. Y no dudas. puedes tener una fe, porque ya hablamos que la fe es un conocimiento. Claro.
Tú tienes la fe de que Jesús murió, de que Jesús llevó tu enfermedad, de que Jesús llevó tu pecado, de que Jesús hizo esto, que Jesús hizo aquello, que Jesús te va... Tú puedes creer todo eso, ahí tienes la fe. La fe. Pero ¿qué pasa si tienes una duda junto con esa fe? Aquí está el problema, que a veces pensamos que cuando tenemos fe no dudamos. Y ese es el error más grande que hay. No. Por eso Jesús dice, tienes fe, pero cuando tienes la fe no puedes dudar. No le des cabida a la duda. No le puedes... Voy aquí. Perfecto, hermana, me trajo al corazón algo maravilloso. Pedro caminando sobre el agua. Pedro le dijo, Señor, si eres tú, haz que yo vaya a ti. Jesús dijo, ven Pedro. Pedro tenía la fe que él era Jesús. Y Pedro se desmonta. Pero cuando Pedro está caminando, miró, le entró el temor, que fue duda. Ese temor trajo duda a su corazón. ¿Y qué pasó? Dijo, yo me lo imagino. El mar está embravecido. Me voy a hundir. Y empezó a hundirse. El pensamiento de él, Jesús no pensaba así porque Jesús vino desde el otro lugar, desde la orilla, caminando por sobre todo el mar. Taca, 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 sobre toda la olas. Jesús no mandó a que se parara el mar, no mandó a que se parara el viento. Él vino en la tempestad, caminando. Pero Pedro caminó mientras no tuvo temor y duda. Tuvo duda. ¿Están viendo lo que estoy hablando, hermano? Podemos tener fe y tener duda. Y la duda me mata mi fe. Tengo la fe, pero mi fe no trabaja. Porque mis pensamientos me llevaron a la duda. Estamos creciendo en la fe. Año nuevo. Nueva vida. Vamos a edificar nuestra fe. Como el estudiante que falló y empezó en cero otra vez. Como el hermano que barría, la hermana que barría la casa y cambió la dirección de la escoba. Porque no le daba resultado. No me daba resultado tampoco. Me bajo, lo empujo, le busco un hierrito, no sé. Le echo cloro. Cualquier cosa. Hay que cambiar el sistema para alcanzar la bendición en un momento determinado. Porque vamos a encontrar que ya Dios hizo su parte. Está en mi parte. Y aquí no hay uno mejor que otro. El único perfecto aquí es Jesús. Todos nosotros tenemos que aprender todos los días algo nuevo. Porque dice que de gloria en gloria vamos siendo transformados a la imagen de Jesús. Por medio del poder del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos que cambiar la manera de pensar. Primero, necesitamos cambiar la manera de pensar. ¿Y cuál es la manera de pensar que tenemos necesidad de cambiar? Tenemos que quitar la duda. Este es el problema. Que mis pensamientos no tengan duda. Hermano, eso no es fácil. No. Lo siento, pero no le puedo decir que es fácil. Porque yo no tengo la práctica de que sea fácil en mi vida. En mi vida es difícil. Pero la única manera de yo quitar la duda es practicando. No tengo otra manera. Ahora, la primera práctica que yo necesito hacer es llenar mi cabeza de un conocimiento contrario al temor, a la mentira, al mundo. Por eso yo leo la Biblia. Lo que dijo la pastora. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo necesito leer para conseguir fe. Y a medida que yo lleno mi mente de esta fe y empiezo a comparar palabra de Dios contra palabra del mundo, esta palabra va a ir disminuyendo en mi pensamiento. Se va a ir haciendo más pequeña mientras esta va a ir creciendo. Por eso la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Ustedes no han recibido un espíritu de temor para estar nuevamente bajo esclavitud, sino que habréis recibido el espíritu de amor, de poder y dominio propio. Entonces, esa edificación del hombre nuevo y el hombre viejo bajando. Como en mi primera parte, como necesito cambiar mis pensamientos, lo que necesito es conocimiento del pensamiento. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. A medida que oigo palabra de Dios, que recibo palabra de Dios, mi mente está cogiendo conocimiento de Dios. Dios dice, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Yo lo que no quiero perecer, entonces lo que necesito es conocimiento. Hay que llenarme, tengo que llenarme de conocimiento. Estoy obligado, si quiero cambiar mi futuro. Si quiero cambiar mi futuro, tengo que llenarme de este conocimiento. ¿Lo ven, niñas? Es importante ir a la escuela.
pero no es más importante que esto. Es importante trabajar, pero no es más importante que esto. Dios puede hacer las cosas que usted no puede hacer en un instante. Me acuerdo de un libro de una hermana que supuestamente ella, yo no la conozco, la conocí por el libro y la he visto en televisión. Dice ella que ella era una mujer muy caprichosa y muy activa en su casa. Y que ella en la casa ella lo hacía todo y eso. Pero que Dios le enseñó y le dijo, mija, déjame yo trabajar por ti y tú dedícate a buscar lo que yo necesito que tú busques. Y ella entendió eso y dijo, empecé a buscar todos los días del Señor en oración y lectura de la Biblia. Y ¿saben una cosa? Que yo con menos tiempo organizaba mi casa igual que antes. Yo no sé cómo Dios hizo para que yo, antes no me alcanzaba el tiempo para organizar mi casa. Ahora me puse a buscar de Dios y Dios hace de que yo en menos tiempo organice mi casa igual y a la misma vez me estoy nutriendo de Él. Y tengo más paz. Porque dice, antes nunca estaba satisfecha. Porque nunca mi trabajo estaba perfecto. Porque nunca tenía tiempo para mí. Y Dios hizo que las cosas cambiaran en mi vida. Yo creo que si ella es una mentirosa, a mí no me importa. Pero yo sé que si usted hace eso, Dios dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Y en esa añadidura va a venir todo lo que yo necesito y todo lo que tú necesitas. A medida que busquemos de llenarnos de Él, Él hará. ¿Quién hizo el universo, señores? ¿Quién hizo los árboles? ¿Quién hizo los animales? ¿Quién hizo nosotros? Él puede hacer. ¿Quién hizo nuestra mente? Él es el que te da sabiduría para que tú hagas las cosas sin esfuerzo exagerado. Es el Señor el que cambia las cosas cuando le agradamos. Entonces, para yo tener la consistencia de la fe, lo primero que tengo que mantener es una mente similar a la mente de Jesús. ¿Cómo lo consigo? Escrito está. Por medio de la lectura bíblica conoceré la mente de Jesús y me llenaré de la mente de Jesús. Dice el Señor esta palabra. El hombre bueno, del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas. Pero el hombre malo, del mal tesoro de su corazón saca malas cosas. Hemos de llenar nuestro corazón con buenas cosas. ¿Qué es lo que es bueno para nosotros? La palabra de Dios. No hay nada mejor que eso. Aprender bien. Ese es el tesoro más hermoso que puedes encontrar cuando metes a Cristo en ti. Esta es la palabra de vida. Esta es la palabra de poder. Entonces, para la consistencia de la fe, lo primero que necesito es lo que muchos no le agradan hacer: leer Biblia, leer la palabra de Dios, llenarse con ese conocimiento. A veces nos gusta más ver televisión, ver programas, estar sentado, hacer esto, hacer aquello. Nos sentimos cansados y a Satanás le encanta. Jesús dijo una vez: la carne es débil. La carne es débil, pero el espíritu está preso. El espíritu siempre va a querer esto. El problema es que tú o yo le hacemos al espíritu así: tranquilo, jefe. ¿Saben por qué se lo digo? Porque a tu mente viene el deseo, el pensamiento de leer la Biblia. Sí, viene. Ese es el espíritu que está diciendo: hay que leer la Biblia. Pero tu cuerpo dice: ay, estoy tan cansado. Pero si llega cualquier gente, la lengua, hermano, yo no sé qué es lo que tiene esa energía. Esa lengua que no tiene hueso, que fácil se mueve. Llega cualquiera y... No, y estás acostada, miraste cuando te fuiste a acostar, miraste la Biblia. Ay, perdón. Ay, qué Pero difícil. si llegó alguien, te paras, levantas y te vas paras, a casa. así mismo, llega otra Te lo persona, digo te como paras. lo he hecho. Oh my God, y te empieza a creer unos hechos. Te levantas y sales. Sale y te tira, pero difícil, leer Biblia y orar. Pastor, ¿sabe cuál era mi lucha? Que esa ya la dejé. ¿Ves que yo iba a buscar esto, la Biblia, para leer? Se me atravesaba cualquier pensamiento y terminando haciendo otra cosa, Ahí sacando está. un taladro. Eso mismo. Ven, y yo decía, va, pero yo no vine a esto. A mí me ha pasado, Y hermano. pasaba, A mí me ha siempre pasado. está como Sí, algo que... un cable roto, un toma, algo. Y cuando te pones a orar, te aseguro Lo mismo, que ruido, 100.000 que- pensamientos llegan a tu mente. No, y ladran, y abajo está sonando, que suena la puerta. Y te llama el amigo, te llama la mujer, te llama el hijo, el perro ladra.
y tú no te puedes concentrar. ¿Verdad? O te quedas en blanco también. O te quedas en blanco. Tienes una guerra que tienes que vencerla. Eso te está diciendo, hay una guerra. Sí, por eso lo que digo siempre, que es una guerra diaria. ¿A ustedes les ha Antiguo. pasado, niñas? No. Entonces nunca No. han orado. Entonces, ahora, Uno se queda a veces así, de rodillas y todo, delante de la cama, una soledad grandísima, de noche por la madrugada, y haces así, te quedas como en blanco. Y de momento dices, Abres los "Ey, ojos y ¿dónde miras estoy?" al techo y dices, ¿y por Yo- qué estoy en blanco? Yo aprendí... Cuando vine a hablar, Había mañanas que me despertaba tipo 4 o 5, no sabía por qué, salía, mirá, y después me iba a acostar. Entonces yo dije, no, esto es oración. Me ponía al lado de la cama y a las 6 ya. Oh my God. eso pasa. Y dale, y era una pelea. Pero, hermano, hay que ser como el joven, valiente, empezar de nuevo. No, sí. Hay que empezar de ¿Cuál, nuevo. pero cuál joven? El valiente. Ah, Yo. Hay que empezar de nuevo. Ok, entonces, lo primero que necesitamos para la consistencia de la fe es cambiar la mente. Cambia la mente, sí. El conocimiento, hermano. Sin ese cambio no podemos pasar al segundo No, plano. aquí me respondió una pregunta que yo digo sí cada rato. Dios mío, ¿por qué te ha pedido tanto esto? Una oración que yo tengo hace años y no me la responde. Dice, y todo lo que pidiera en oración, creyendo, lo recibirás. Lo recibirá. Y creer es no dudar. La palabra creer es no dudar. Creyendo es no dudando. Porque si tú crees y tienes otro pensamiento al lado que va en contra de ese pensamiento, ya no. Ahora, la primera parte es llenar mi cabecita, mi corazón. Esa es la primera parte. Entonces necesitamos la lectura. Ahora, ¿dónde se manifiesta esa llenura? ¿Cuál es la otra parte de la consistencia de la fe? ¿Sabes dónde pasa la otra parte? Aquí. En la palabra, en la lengua. El hombre bueno del buen corazón saca cosas buenas. El hombre malo del mal corazón saca cosas malas. ¿Cómo puede un árbol bueno dar buen fruto y un árbol malo dar buen fruto y un árbol bueno dar fruto malo? Si mi árbol, si yo soy bueno, por eso Jesús dijo, de la abundancia del corazón abra la boca. Entonces, lo que abunda en mi corazón, lo que abunda en mi conocimiento, lo que yo sepa, es lo que yo voy a sacar. Si mi conocimiento es el conocimiento de Dios, yo voy a sacar conocimiento de Dios. Pero si tu conocimiento es conocimiento del mundo, hermano, perdóname, no importa que seas cristiano, vas a sacar conocimiento del mundo. Vas a sacar el concepto satánico. Aunque te parezca bueno, pero es mundano. No te da la bendición que tú quieres. Tenemos que entender, la consistencia de la fe está en mis pensamientos y en mi palabra. Son las dos partes importantes de la fe. No terminamos ahí. Hay otro, dije que habían 3. Entonces, este año necesitamos, ya sabemos de dónde viene la fe. A ver. Claro. Ahora vemos cómo la mantenemos, cómo le damos consistencia a eso. Primero, hermano, necesitamos cambiar la mente. Yo creo que el domingo que viene voy a hablar algunas cosas específicas. Pero hoy va a ser el conocimiento global de esta bendición de la fe. Entonces, la segunda parte, que es en la consistencia de la fe, tenemos el conocimiento que hay en mí y la palabra que hay en mí. La palabra que hay en mí depende del conocimiento que hay en mí. Por lo tanto, la palabra es una consecuencia del conocimiento. Por eso dije, lo más importante es el conocimiento, porque si no tienes el conocimiento en el corazón, no hay palabra. El hombre de su corazón saca lo bueno o lo malo. La lengua habla lo que hay en el corazón. Ahora, de la abundancia del el corazón, corazón habla la lengua, habla la boca. Entonces tenemos que entender que si no lleno mi corazón con la palabra de Dios, yo no puedo ser semejante a Cristo en mi manera de hablar. No me puedo parecer a Cristo en mi manera de hablar si yo no lleno mi corazón de su palabra. Hay una parte en los hechos que a los apóstoles lo cogen preso y ellos dicen, pero esta gente son gente sin letra, los conocemos. ¿Cómo es posible que hablen así? ¿Y saben lo que dijeron? Andaban con Jesús, por eso hablan así. ¿Qué estaba diciendo eso?
que lo que Jesús había hablado, ahora ellos lo hablaban también. Y eso se pega. Ah, pero es que tiene que ser así. Tú andas con una persona del mundo y cuando se fue Vas a hablar como él. a la tarde, a la noche, ya tú estás hablando Como esa él. persona. Así es. Aunque de momento la primera vez te haya caído gorda la palabrita. Pero te acostumbras a la ella. tarde ya la vas diciendo. Te acostumbras a ella. Si nos pegamos a Cristo y al conocimiento del Señor y a la sabiduría de Dios, vamos a tenerla. Si nos pegamos al mundo, vamos a tener el conocimiento del mundo. Eso es así, hermano. Ahora, usted tiene que aprender a discernir entre lo que es mundano y lo que es divino. Dios dice en su palabra, le dice a Jeremías, Jeremías, si tú te conviertes a mí, y ellos que se conviertan a ti, pero tú no te conviertas a ellos. Tú te conviertes a mí, pero tú no te puedes convertir a ellos. Eso era pensamiento. ¿Por qué? Porque ustedes saben, en la época de Jeremías el problema era que los profetas de esa época le decían al rey que iba a vencer. Y Dios le había dicho a Jeremías, van a acabar con este pueblo. Y entonces Jeremías lo que hablaba era mal contra el rey, porque el rey no quería entregarse a Babilonia, y era lo que había que hacer, porque Dios le dijo, entréguense porque lo van a destruir. No los voy a salvar porque ustedes andan mal y yo los voy a castigar. Esto es obra mía. Ya había sido profetizada. Entonces Jeremías está diciendo eso, pero en otras palabras, Dios le está diciendo a Jeremías, ellos se conviertan a ti, no te conviertas tú a ellos. Es decir, no digas lo que ellos están diciendo, porque eso no es lo correcto. Entonces es lo mismo para nosotros. Pablo dijo por el Espíritu Santo, nosotros hablamos lo que está escrito, y solo lo que está escrito, ni agregamos ni quitamos, porque ya está la palabra del Señor dada. Entonces yo tengo que buscar de que mi mente no se vaya sobre esta palabra, ni por debajo ni por encima. Tengo que aprender la palabra de fe, la palabra profética más segura, la tenemos aquí. Necesitamos llenar nuestro corazón de palabra de Dios. Necesitamos leer la Biblia para cuando demos contestar conforme a los principios divinos y no conforme a los principios mundanos. Amén. Póngase a pensar el tiempo que usted está expuesto a escuchar la palabra de seres humanos sin conocimiento divino. 24 horas. Póngase a pensar el tiempo que usted está disponible a escuchar la voz de Dios, el conocimiento de Dios, de una persona o directamente de la palabra. ¿Qué diferencia? Entonces imagínese la cantidad de conocimiento que está entrando en la mente del mundo y la cantidad de conocimiento que está entrando a la mente de Dios en nosotros. La diferencia es grande. Por eso, hermanos, no nos hartemos de pensar que estamos bien cuando tenemos una información tan diferente. Hay peligro. ¿Entendemos? Amén. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Lo podemos ver, hermano, verdaderamente. Claro que sí. Entonces tenemos dos puntos. El primer punto es el conocimiento en los pensamientos, y el segundo es la palabra. Ahora, el tercer punto es la acción de esa palabra, de ese pensamiento, que se hace palabra y actúa. Déjeme explicarle, esta actuación no es la obra de la fe, es decir, no es el resultado de la fe. Estoy hablando de la consistencia de la fe. Eso está en Santiago. Por ejemplo, dice Santiago, vamos a leerlo para entenderlo. Capítulo Santiago, quería haberle leído los primeros, bueno, vamos al revés. Capítulo 2, versos 17 al 19. Esto es importante, ¿por qué? Porque a veces decimos, yo tengo fe, yo me sé la palabra, pero tus hechos están desbaratados, mi hermano. Entonces, espérate. ¿Santiago qué? 2:17 al 19. Tú tendrás mucha fe y que tú crees en Jesucristo y que tú crees, y aquí le voy a mostrar lo terrible de ese concepto que es completamente satánico y peligroso para mi vida. Santiago capítulo 2. La fe, si no tiene obras, es muerte en sí misma. Amén. Dice el 17. Así también la fe, si no tiene obras. Está muerta en sí misma. Ok, sigue adelante. Sin embargo, alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras.
Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Escuchen bien esto. Eso es la obra. ¿La tiene, hermana? Me te encontré en Santiago, pero no me acuerdo qué. Capítulo 2, versos 17 al 19. Esta no es, por ejemplo, la obra de esta fe no es, en el nombre de Jesús se sanó y se sanó. No, eso no es lo que se está refiriendo a esta obra, de que Dios sanó a la persona. No, es, yo creo en el Señor. Él me ha mandado a que bendiga a mi hermano. Entonces yo tengo que venir a bendecir a mi hermano. Esa obra de yo bendecir a mi hermano, porque Dios me habló, lo tengo en mi mente, lo tengo en mi corazón, lo estoy hablando con mi boca. Eso es lo que es esta obra. No es de que, ay, Jesús murió por mí, yo voy para el cielo y el Señor me levantó entre los muertos. Esa es otra parte. Esa es la tercera parte. Pero esta es la parte, la obra de movimiento del pensamiento que tú tienes, del conocimiento que tú tienes, de la palabra que tú hablas, de lo que tú tienes que hacer. Cómo tú te vas a comportar, cómo vas a hablar y cómo vas a actuar por tu fe. Pues muéstrame tu fe con tus obras. Y yo te voy a mostrar la fe mía por mis obras. Si tú lo que piensas y lo que hablas no lo llevas a efecto en tu manera de vida, tu fe está muerta. Yo puedo decir, y miren cómo es, ¿usted cree que la fe del diablo esté muerta? No, la fe del diablo está muerta. Que si no. Pero él tiene fe. Por eso tiene fe. Pero está muerta. Mira cómo lo dice ahí ahora el verso 19. ¿Tú crees que Dios es uno? El diablo también lo cree. Bien. El diablo también cree que Dios es uno. Ajá. ¿Pero qué dice? Pero el diablo no respeta a Dios. No hace lo que... Acuérdense que dije que hay fe y hay duda. Hay fe y hay desobediencia. El diablo tiene fe. El diablo cree en Dios, hermano, igual que usted y yo. Sí, pero el diablo hace es una también fe cosas. Pero no hace lo que Dios le manda hacer. No, pero No hace la obra de esa cosas- fe. No, pero en sus cosas tienen toda su fe metida en sus cosas. En sus cosas. Por eso, Pero en este caso se está hablando de cómo el diablo, que sabe que hay un Dios, y tú que sabes que hay un Dios, no hace lo que Dios te manda. No, claro, no. Y el diablo, por eso dice, la fe del diablo es igual que la fe de uno que dice que tiene fe Sí, pero no hace y nada. no obedece. Entonces tú también tienes fe y no obedeces, la misma fe del diablo. Ya lo que yo digo, pero no me lo estoy que yo hago. considerando un diablo hasta ahora. Igualito, Claro. eres diablo. Lógico, sí. Eres diablo al hacer eso. No. Sí, hermano. Cuando tú crees en Dios y no le obedeces a Dios, eres el mismo diablo. Oh my God. Ya lo que Es la yo digo, desobediencia. pero no lo que yo hago. Eso es. Por eso dice, oye, tú dices que tú tienes fe, pero tu fe no hace lo que Dios dice, porque Dios dice, entonces, tiene la mente, esta es la fe confundida, no tiene la mente llena, sus palabras son equivocadas, sus actos son equivocados, pero dice que cree en Dios. Meditamos lo que estamos pensando. ¿Entendemos, hermanos? Claro. Eso le puede pasar al más tintirín de nosotros. Creemos en el Señor, pero no tenemos la mente llena del Señor, no tenemos la palabra llena del Señor, por lo tanto mis acciones van a ser igual que la del diablo. Creo en Dios, pero mi acción no es la correcta. ¿Por qué? Porque mis palabras no fueron correctas, porque mis pensamientos no fueron correctos. Entonces tenemos que llenar el pensamiento, palabra, tenemos que limpiar la boca. ¿Cómo se limpia la boca? Con la palabra de Dios. ¿Y cómo el joven limpiará su camino? Versículo, el capítulo, el Salmo 119. ¿Cómo el joven limpiará su camino? Con la palabra de Dios. Y nosotros somos los jóvenes eso, que tenemos que limpiar nuestro camino. Vamos a ver, dígame, porque necesito que me hablen. No sé por qué. No, está fuerte este. ¿Entendemos? Está fuerte, Lo que quiere que entendamos. está fuerte. No es fuerte, es lindo. Para mí es bello. Lindo, es lindo. Es bueno. Pero Pero nos están defendiendo. Es cortador a nuestra vida. Claro. Sí. A mí me cortó con esto cuando Dios me dio ayer esta palabra. Digo, wow, Señor, Porque tengo nos que entonces cortarme. uno se analiza. Esa es la y parte que dice- quiero. Cuando uno se analiza y estudia así las palabras en la mente, dice, qué mal estoy. Amén. Claro, somos demonios nomás. No tanto, no te pongas ahí. No, pero pero Jugamos es un que poco, estamos pero no lo mal. eres. No, porque yo sé que tú eres un hijo de Dios. Sí,
Sí, pero a veces usamos la pero- obra del Espíritu. Somos Pero hijos, claro, estamos en eso, o sea, somos hijos, pero Pero falta tanto. pero- velamos al Padre para hacer lo malo, como nos pasa. Pero podemos ser como el joven, por eso empecé de aquí. Vamos a empezar de nuevo, hermano. Sí, claro, Vamos a empezar de cada nuevo, vez empezar. porque ya tengo un empezar. Claro. Es decir, pasé un año y lo fallé, pero vuelvo a empezar el año otra vez. Aunque tenga 60 años, siga Lo fallando, vuelvo a empezar hasta que empezar. aprenda. Tengo que empezar, no me voy a dejar vencer. Amén, sí, verdad. ¿Eh? ¿Estamos, Guille? Sí, claro que nos sí. dejamos Estamos, hermanos. vencer fácilmente. Entonces, Ese cansancio que nos cae a veces, así. Está. siempre va a venir. Uf, Pero a medida que nosotros luchemos contra él, le vamos a vencer. Siempre va a venir el cansancio. Siempre va a venir la mente confundida. Siempre va a venir la duda. Dios siempre dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Pero confía, yo he vencido el mundo. Y junto conmigo vencerán ustedes. Tenemos la palabra de él para vencer. Tenemos el espíritu de él para el poder para vencer. Tenemos la obra de él para vencer, porque ya él venció. Y junto con él vencemos nosotros. No nos encontremos incapaces. Lo que nos encontramos es algo neófitos. ¿Sabe lo que es neófitos, no? yo no- Falta de conocimiento. Falta de conocimiento. Ah, ¿eh? Seboruco. Seboruco, ok. No seboruco completo. No, ya, Un poco seboruco. Un poco. Ok. Un poco seboruco. Que nos ponemos tercos. Pero podemos hacer como el Señor le hace al mulo. Póngale $2 para que no mire mucho para los lados. Y miremos adelante nada más. Con la vista fija. Como cuando yo salgo con Olga. Me ponen unas cosas. Tenemos que ponernos la La vista guindola, fija, sí, sí. la vista fija en el Señor. Hacia adelante. ¿no? Cuando tú te estés fijando en las cosas del mundo, Tenemos estás que discernir. llamado a caer. El conocimiento en el corazón Aunque es lo no que nos dice. hagamos nada feo delante del mundo, pero en el corazón lo Claro, dejamos entrar. pero- Puede Así ser es. adentro, si adentro es lo que queda. Amén. Es lo más difícil cambiarlo de adentro. Entonces, en la segunda parte de la fe, que es la parte de la consistencia de la fe, tenemos el pensamiento, tenemos las palabras y tenemos las acciones. ¿Quieren leer versos sobre el pensamiento? Amén. Ahí mismo en Santiago 1, 6, 8. Santiago 1, 6, 8. 1 de 6 al 8. Pero pida con fe, no dudando nada. Mire, perdón, ¿qué volvió otra vez a salir aquí? La palabra duda. Claro. Viene como el no. Es decir, lo negativo, lo que hay que quitar aquí es la duda. Claro. Vuelve otra vez lo mismo que Jesús dijo. No dudando, y aquí agregó algo maravilloso. Puso la palabra nada. No se acepta. Nada. Sí. Tenemos que crecer en esa área. No dudando nada. No dudando nada. Porque, diga hermano. Que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que quien tal haga que recibirá alguna cosa del Señor. Pare ahí, hermano. Tenemos que entender que Dios es Dios y no cambia. Y Él es verdadero. Dijo Él estas palabras. No importa que tú creas en mí. No importa que tú seas mi hijo. Si tú no renuevas tu mente de tal manera que la duda desaparezca en tu corazón, no puedo servirte el plato en tu mesa. No puedo contestarte tu oración porque tú dudas. Y lo que me decía el hermanito ahorita, nos estamos conformando entonces al enemigo en vez de conformarnos al Señor. Entonces tenemos que pelear contra la duda. Tenemos que pelear. ¿Cómo Ese peleamos? es un enemigo fuerte. Muy fuerte, lógicamente, es el enemigo de nuestra fe. ¿Cómo peleamos con la duda? Llenando primero mi corazón de conocimiento de Dios. Segundo, como ese conocimiento va a estar en mí, automáticamente mis palabras van a hablar fe de Dios. Y como yo pienso y hablo de una manera, mis actos automáticamente van a venir similares a la del Señor. ¿Por qué usted piensa que el Señor actuó como actuó? Porque la sabiduría que había en él era lo que decía el proverbio, el hombre tal piensa, así él es. Y como Jesús pensaba conforme al conocimiento del Padre, así tal era él. Y tú y yo nos enseñó el Padre mentiroso. Ahora estamos aprendiendo del Padre verdadero.
Y a medida que aprendemos del Padre verdadero, hablamos del Padre verdadero, actuamos del Padre verdadero. Sencillos, hermano. La solución está ahí. Entonces estamos viendo, hermano, la importancia del pensamiento. No piense tal, el que tal haga. Entonces, no se sienta mal cuando usted dice, wow, ahora entiendo por qué no he recibido del Señor. Perfecto. Esa es la parte. No entendía, ahora entiendo. Voy a empezar a cambiar. Voy a empezar a llenar mi pensamiento con la palabra de Dios. Y voy a quitar la duda, esta que a mí me estaba destruyendo mi fe. Voy a cambiar esta manera de pensar. En la segunda parte, está en la palabra, Mateo 12, 33 al 37. Para tener un verso que respalda la parte de la palabra. Aunque ya lo hemos visto, pero es bien claro. Mateo 12, 33 al 37. Dice el Señor: O hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malo? Porque de la abundancia del corazón